Isaías predicó 53 años de su vida por arrepentimiento para que el pueblo de Israel no fuera llevado cautivo por Nabucodonosor. ¿Y sabes cuántas almas ganó? 53 años, considerado un gran evangelista, y no ganó un alma. Ni un alma se convirtió en el evangelio, en el ministerio de Isaías. Y, ¿verdad? Entonces él predicó en contra de que el pueblo de Dios se arrepintiera, no quisieron arrepentirse, y entonces Dios quita la presencia de Israel, quita su presencia, pero acuérdense que era el pueblo escogido por Dios, y entonces Dios no deja ser su Dios, ni tampoco deja de ser la nación escogida de Dios, pero la presencia, tú no y yo no la vemos en Israel. No está, ahora la presencia de Dios no está en Israel, está en la iglesia. Y entonces nosotros entendemos, ¿verdad?, que Dios es severo en los juicios. Cuando Dios dice, aguas, arregla tu vida, corrígete, arrepéntete, antes de que Dios traiga juicio a tu vida. Y el libro de Isaías se centra en un objetivo preciso, claro, y es el nacimiento del Mesías. Vamos pues a darle lectura aquí algunos versículos que vamos a estar desmenuzando. Dice en Isaías 9.1 más 9.1. Aquí fíjense nada más, Isaías se convierte en el capítulo 6, y en el capítulo 9 él empieza así como centro, saca la metralleta y empieza a hablar del Mesías, obviamente por una revelación del Espíritu Santo. Dice, mas no habrá siempre oscuridad para que esté ahora en angustia, tal como la aflicción que vino en tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Isaías está profetizando, dice aquí, por primera vez, el pueblo de Galilea llegará la gloria de Dios. Y para los hebreos, ellos entendían perfectamente que la gloria de Dios era el Shekinah de Dios, la presencia de Dios. Es lo mismo, ¿se acuerdan cuando estaban ellos en el desierto y descendía la nube y descendía la columna de fuego? Esto era el Shekinah, era la presencia de Dios. Y aquí Isaías ya estaba profetizando que Dios los iba a abandonar, pero que iba a venir Dios otra vez e iba a restaurar otra vez, dice, por primera vez, pero ahora en un sitio diferente, en Jerusalén mismo, pero en Galilea. Y entonces él, ¿verdad?, estaba profetizando esto, cosas que iban a suceder, para que el pueblo entendiera que había una promesa todavía, aunque Dios se había desentendido de ellos, pero Dios no los había abandonado, como tampoco te abandona a ti y a mí cuando nosotros pecamos. No hay tal cosa que la salvación se pierda. Puede perder una persona la presencia. Un cristiano verdadero puede perder la presencia de Dios, pero no se pierde la salvación. En tal caso, una persona nunca fue cristiano. ¿Cómo sabemos que una persona fue cristiano? Porque cambió su vida. Esa es la verdadera muestra de que una persona haya sido cristiana. Cambió su vida. Si no cambió su vida, nunca lo fue. El cerdo vuelve al lodo y el perro vuelve al vómito. ¿Por qué vuelve el perro al vómito y el cerdo al lodo? Porque es su naturaleza. Entonces, la naturaleza de una persona no redimida, no cambiada, no regenerada, es que no ha salido del pecado. No nos engañemos. No nos engañemos. Una persona que no ha sido regenerada nunca ha dejado el pecado habitual. Ok, entonces, ¿qué sabían vamos a hacer contestar esta pregunta. ¿Qué sabían los judíos
los judíos en tiempo de Jesús, del Mesías. Cuando Jesús llega, ¿verdad? En el año cero, vamos a pensar en el año cero, ¿qué sabían los judíos? ¿Qué sabían? ¿Qué conocimiento tenían? Cuando estaban viendo a Jesús, ellos vieron que Jesús predicaba, ellos sabían porque tenían las profecías del Antiguo Testamento. Era muy fácil saber si realmente era el Mesías. Y dice aquí, vamos a 1 Samuel 2, en 1 Samuel capítulo 2, que ellos eran estudiosos del Antiguo Testamento, ellos estaban esperando el Mesías, ellos ya lo habían estado esperando y lo hay en muchos versículos bíblicos, pero ellos tuvieron una gran confusión y ahorita la voy a explicar. Aquí, por ejemplo, en 1 Samuel 2:10 habla del Mesías. 1 Samuel 2:10 dice: delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tornará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Esta palabra ungido ese es en el hebreo, es Mashiach, y es Mesías, ungido o el santo. O sea, ellos vieron aquí en ese texto que Dios iba a traer a su ungido. Ellos no entendían que iba a ser el Hijo, no lo entendían. Porque ellos tienen, claro que la Biblia dice, ¿verdad? Y ellos, cuando tú te pones a platicar con un judío, ellos inmediatamente te dicen, no, es que ustedes tienen 3 dioses. Nos acusan de tener 3 dioses y creer en la Trinidad. Claro que creemos en la Trinidad porque tenemos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero no son 3 personas, es uno en 3. Se manifiesta de 3 formas. No tenemos 3 dioses, porque dijo desde el Antiguo Testamento, en los 10 mandamientos dice: no te harás dioses ajenos. O sea, Jehová uno es. Nada más tenemos un Dios. Eso que quede claro. Nosotros tenemos un Dios y Jesucristo es Dios, sí. Y el Espíritu Santo es Dios, sí. Y Dios es Jesús, sí. Y el Espíritu Santo es Jesús, sí. Y los 3 son uno, claro que sí. Entonces, nosotros no tenemos 3 dioses, tenemos uno solo y al cual nosotros debemos pues adorar. Si tú oras a Dios, si tú oras al Padre, si tú oras, está bien. Lo que no dice la Biblia es que debemos orar al Espíritu Santo. No dice tal cosa. ¿Por qué hay un Dios Padre y hay un Dios Hijo y hay un Espíritu Santo? Porque los 3 tienen actividades diferentes. ¿Quién murió en la cruz? ¿Jesús, el Padre o el Hijo o el Espíritu Santo? ¿Ok? ¿De quién fue el plan maestro de la obra de redención? Del Padre. ¿Qué nosotros tenemos en este momento en la iglesia? El Espíritu Santo. Entonces cada uno tiene diferentes actividades para que nosotros entendamos, ¿verdad?, a conciencia lo que significa la Trinidad. Y entonces esta palabra ungido es la palabra Mashiach. Recuerdo que ahora que fuimos con mi esposa, pues ya va a tener un año que fuimos a Israel, y en uno de esos momentos que estábamos ahí en Jerusalén, un grupo de religiosos, eran como 30, 40 religiosos, iban vestidos todos de una túnica negra y con un cuadrito aquí blanco, no sé si ustedes los han visto por ahí, ¿verdad? Y con un cuadrito blanco, una túnica negra y un cuadrito blanco aquí. Y entonces me dijeron ellos, oye, ¿nos haces favor de tomar una foto? Y yo vi que le costó un poco de trabajo hablar el español. Y yo le dije, sí, claro que sí. Entonces cuando les estaba tomando la foto, les dije, Yeshua HaMashiach. Y se quedaron viendo ellos. Y ellos nos dijeron, ¿qué es esto lo que está diciendo esto? Y les agarré la cámara y les dije, Yeshua HaMashiach. Y agarré la cámara y les tomé la foto y algunos tenían la cara desfigurada. Y yo les estaba diciendo en hebreo, es Jesucristo el verdadero. Jesucristo el verdadero. Y entonces ellos, ¿verdad?, como no entienden, ¿verdad?, y como ellos creen en un Jesús diferente al que describe la Biblia, entonces ellos se impactan, ¿verdad? Tú les dices a un hebreo, Yeshua Mashiach, y se enojan, ¿verdad?, porque tú les estás diciendo Jesucristo o el ungido verdadero.
el Mesías verdadero, el Mesías que habla la Biblia. O le preguntas a un judío de quién habla Isaías 9, pero haz de cuenta que, ¿por qué se enojan? ¿Por qué se enojan? Ahí tú te das cuenta el espíritu del error y el espíritu de la mentira. Cuando una persona se enoja, inmediatamente tú estás viendo que hay engaño en él. Cuando una persona está en paz y quiere realmente conocer la Biblia, ¿por qué se enoja? No se enoja. Entonces ahí nosotros los vemos quién es quién. Ok, en Daniel 9, vamos a Daniel 9, ¿qué preguntaban? ¿Qué sabían los judíos? ¿Qué sabían los judíos que el Mesías? Fíjense dónde estuvo el error de los judíos cuando llegó el Mesías. Ellos cuando vieron a Jesús, ellos estaban, recuérdense que Jerusalén y todo el territorio de Jerusalén estaba invadido por los romanos. Entonces cuando llega Jesús, ellos esperaban un libertador. Y sí iba a venir un libertador. Y también decía que el libertador iba a morir. Entonces cuando llega el Mesías y todos le aplauden y se arrodillan delante de él y todos lo señalan, él es el Mesías, ellos dijeron, no puede ser el Mesías porque el Mesías que nosotros estamos esperando nos va a libertar del yugo de los romanos. Eso no decía la Biblia. Eso no decía la Biblia. Había un orden. Ellos se equivocaron en confundir el orden. Ellos pensaron que Jesucristo iba a venir, el Salvador, el Mesías, el Yeshua Mashiach, iba a venir a libertarlos del imperio romano y después iba a morir. Y no era así. Jesucristo iba a venir a predicarles e iba a morir, y ya después en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, entonces sí viene a libertarnos de los gobiernos opresores. Entonces, ¿cuál sería la primera vez? Está escrito en la Biblia, no tenían que buscarle mucho. Solamente un ciego no puede ver. Mira lo que dice Daniel 9:24. Dije Daniel, ¿verdad? Sí, dije Daniel 9:24, ¿verdad? ¿Cuál era la primera parte? Aquí lo dice claramente en esta profecía de las 70 semanas de Daniel, dice claramente cuál era el orden de las cosas que iban a suceder y cómo iban a suceder. No tenían que buscarle mucho. Caray, un niño de primaria, ¿verdad?, con buena lectura puede entender este texto y saber que Jesucristo iba a venir a predicar y después iba a morir. No era al revés. No iba primero a salvarlos de la libertad de los opresores. Y examina este versículo y no dice que él iba a libertar de los opresores. Dice, versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación. O sea, el pecado, y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer justicia perdurable y llenar ¿cómo dice, perdón? Y sellar, sí, perdón, es que aquí mi Biblia está un poquito tachada, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Dónde dice que al darles libertad de los opresores? No dice. Y está aquí hablando en la profecía de Daniel de las 70 semanas en un orden. Ellos no lo vieron así. Y dice aquí el versículo 26. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. O sea, iba a morir. Estaba claro que iba a morir el Mesías. ¿Por qué no creyeron? Sencillamente en la misma forma que muchos de los que están aquí no han creído que Jesucristo viene. En el mismo momento que Jesús ha pasado, esto se ha repetido a través de hace 6,000 años. Cuando Jesús vino, Él predicó y les dijo, yo soy el Mesías. Y ellos no creyeron.
aunque estaba escrito. ¿Y cuántos de nosotros se nos está diciendo que el Mesías viene y no creen, y aunque esté escrito? ¿Por qué no creen? Porque piensan que va a pasar pues unos 10 años. Mira yo cuántas veces he oído que ya viene Cristo y ya viene Cristo, y mira qué día es, ya vamos a cumplir el año 2020 y no ha venido. Espérate tantito, tú no sabes lo que estás diciendo, porque dice la Biblia que Dios vendrá como ladrón en tu casa. Y el ladrón nunca avisa, jamás avisa a un ladrón. No te va a decir, oye, mañana te voy a ir a robar, con eso de las 8 de la noche que te vas a estar dormido. No te avisa. Y así es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Va a venir igual que en los tiempos antiguos. Siempre se ha repetido esa historia. Siempre ha sido un pequeño remanente de los fieles. Siempre. Ahorita estamos viviendo la apostasía. No creas que no, me cae mal, me purga que pastores y predicadores falsos predican de que viene avivamiento. No hay avivamiento en la Biblia. En el corazón de ellos viene avivamiento, pero no dice la Biblia que hay avivamiento. La Biblia dice que en los postreros días habrá hombres engañadores, habrá amadores de sí mismo, y todo eso es verdad. No dice que va a haber, dice la Biblia que va a haber apostasía. Apostasía es que estuvieron de entre nosotros y no eran de nosotros. Se van a ir de las iglesias. Eso es lo que está pasando hoy. Pero las iglesias ahora, como se van, entonces hay que llenarlos. Y una vez me invitaron a predicar a una iglesia y me dijeron, ¿sabes qué? No prediques de Apocalipsis, no prediques de pecado y no prediques nada que tenga que ver con las profecías. Y les dije, ¿por qué? Dice, porque vas a herir a los hermanos y se van a ir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Predicar con la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si no se predica la verdad, estamos engañando al pueblo de Dios. Jesucristo viene. Jesucristo viene. Y como dicen los religiosos, que Dios te agarre confesado. Porque tú no te imaginas qué cara vas a poner cuando veas a Dios de frente y tus pecados no estén confesados a Dios. Que no hayas vivido una vida santa a pesar de que hayas escuchado la sana doctrina. Dice, regresamos a nuestro texto en Isaías, el versículo 2, Isaías 9, 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. O sea, ¿cómo estaba el pueblo? En tinieblas. Y vio gran luz, ¿verdad? Y este fragmento está apuntando indiscutiblemente al Mesías, a Jesucristo. En el libro de Isaías se escribió 760 años antes de Jesucristo. El libro de Daniel 600 años antes de Jesucristo. Isaías y Daniel no se conocieron, ni fueron compadres ni amigos de la misma escuela. Pasaron más de 100 años y los dos predicaron lo mismo. Lo mismo que acabamos de leer en Isaías 9:2, lo mismo lo dijo Daniel, con más de 160 años de diferencia. Y dice en Mateo 4:12, ¿verdad? Aquí el Jesucristo viene y cumple a la perfección las profecías del Antiguo Testamento. Todas las cumple. ¿Por qué? Porque era Dios. Dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando nacer vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. ¿Cuántos años antes? 760 años antes. Tú puedes decir, oye, ¿y quién dice que el libro de Isaías tiene 760 años de antigüedad? Pues si tú te vas a Israel y te vas al Museo de la Biblia, así se llama el Museo de la Biblia, y hay unos fragmentos antiguos, muy antiguos, unos pergaminos que están en unas cubiertas de cristal
blindado a prueba de sabotaje, ¿verdad? Y están ahí el libro de Isaías y data esas fechas de antigüedad y tal y como nosotros lo podemos ver y escribir y leer en nuestra Biblia. Aquí en esta Biblia impresa que tú tienes, ahí está en Jerusalén todos los fragmentos de la Biblia del Antiguo Testamento, del libro de Isaías, de Salmos, de Zacarías y de muchísimos otros libros están ahí en el Museo de la Biblia, y por eso nosotros sabemos que tienen esa antigüedad. Y Jesús viene y cumple cabalmente las profecías del Antiguo Testamento. Lo repito aquí, el versículo 15. Estoy en Mateo 4:15, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. A los asentados en región de sombra y de muerte, luz les resplandeció. Lo mismo que dijo Isaías se cumple con la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Él era el Mesías. Él era. No había otro. No había otro. No hay otro. No hay una segunda oportunidad. Algunas personas dicen, bueno, yo me voy a convertir cuando ya esté muriéndome y ahí esté muriéndome y ya el médico me diagnostique que me voy a morir y que me quedan unas horas de morirme. En ese momento me voy a convertir. Imposible. De los millones de personas que narra la Biblia, solamente uno tuvo esa oportunidad. Yo no sé qué probabilidades hay de que tú te conviertas cuando estés en el lecho de muerte. Casi nada. De los millones y millones que narra la Biblia, solamente uno, el que estaba al lado de la cruz y cuando estaba siendo crucificado, ¿verdad? Ese dijo, acuérdate de mí. Había sido un violador, asesino, secuestrador, gatillero y sicario, y estaba muriendo en la cruz y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. En ese momento se estaba arrepintiendo y Jesús le contesta, dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Se arrepintió? Sí, se arrepintió. ¿Tuvo la oportunidad de arrepentirse? Sí. Pero una entre millones. Si tú no te arrepientes el día que oyes la palabra de Dios, es imposible que tú vivas una vida plena. O quizá ni siquiera salvo eres. Dice aquí en Lucas 4. Es extraordinaria la profecía. Mira, Jesús cumplió más de 300 profecías cuando entró a la escena de la tierra. Él cumplió más de 300 profecías narradas en el Antiguo Testamento con exactitud de años, con exactitud de mes, de día, de hora y los segundos cronometrados en el momento que él tenía que hablar y tenía que nacer y tenía que decir y tenía que evangelizar y en el momento que tenía que morir. Todo estaba perfectamente cronometrado. Nada fue fortuito, nada más fue al azar, nada sucedió. Jesucristo tenía el pleno conocimiento de todas las cosas que estaban pasando. Si él estaba predicando en un lugar y sabía que venía una multitud y estaban por allá, o uno se estaba durmiendo, o uno estaba rechazando el evangelio, él sabía todo lo que estaba pasando. Él no se le escapaba nada. ¿Sabes cuál es la diferencia de tener paz y no tener paz? Una persona que no tiene paz es porque no sabe lo que va a suceder. Esa es una persona que no tiene paz. Y una persona que tiene paz sabe lo que va a suceder. ¿Me estoy explicando? Ok. Entonces yo sé lo que va a suceder mañana. No lo sé. O por fin, ¿lo sabes o no lo sabes? No lo sé. Pero yo confío en un Dios que tengo, que tiene el control de lo que va a suceder mañana. Y como yo confío en ese Dios que es amoroso, grande, maravilloso y que me protege y me cuida, entonces yo tengo paz. ¿Cuándo no tienes paz? Cuando dejas de confiar en Dios. Y en ese momento que tú sabes que todo lo que está sucediendo alrededor tuyo, Dios tiene el control, duermes como bebé.
sin agobiarte, sin preocuparte, sin afanarte, sin desvelarte, sin tomar pastillas tranquilizantes, sin tener que ir al confesionario, sin tener que hacer nada de esas cosas, simplemente porque sabes que Dios tiene el control de tu vida. Y en ese momento tú empiezas a descansar. Quizá tú nunca has descansado en tu vida. ¿Por qué? Te afanas en cosas que no están escritas en la Biblia. Si tú robas, si tú traficas, si tú maldices, si tú haces cosas en contra de lo que está en la Biblia, inmediatamente el resultado es estar, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué? Porque has perdido la protección y la gracia de Dios. ¿Qué tienes que hacer? Arrepiéntete y entras otra vez a la presencia de Dios. Es lo único que tienes que hacer. No tienes que pararte de cabeza. No tienes que darle hincado unas 10 vueltas a la manzana para venir aquí destrozadas tus rodillas. Como lo vemos, ¿verdad? Como los vemos, cuántos religiosos van y piensan que por destrozar sus rodillas, ¿verdad? Por dar su dinero a los pobres, por meterse en un ayuno de 10 días, de 8 días, por hacer todas esas cosas, piensan que Dios va a agradecerles. Sí, y Dios se va a voltear. Ay, mira cómo sufre mi hijito, cómo sufre. Ahora sí le voy a hacer lo que Él me está pidiendo. A Dios no se le mueve por el sufrimiento. Dios no lo mueves por lo que sufres. A Dios se le mueve, el corazón de Dios lo mueves por tu oración. Es lo único que tú tienes que hacer. No por las veladoras que prendas. Te puedes acabar una fábrica de veladoras y Dios no te va a contestar. Habrá personas que digan, sí contesta. Efectivamente. La Rosa de Guadalupe tiene poder. Tiene poder. Claro que sí tiene poder, y tiene poder, y tiene poder. ¿No es verdad? Yo platicaba con un hermano que me decía, pastor, yo no sé cómo le hacía para tomar, y ni dinero tenía. Y yo quería, dice, hoy es sábado, dice, es sábado y no tengo quien me invite. Y de repente sonaba el teléfono y dice, oye, compadre, vente a una pachanga. Y ahí salía, y sin dinero tomaba. Y llegaba a mi casa bien borracho y sin dinero. ¿Cómo? ¿Quién le daba? ¿Quién le mantenía? ¿Dios? ¿Y quién le daba para la droga? ¿Y quién le daba ese dinero para que estuviera comiendo de ese dinero maldito? ¿Quién se lo daba? Dios. Entendamos. Vivimos en un mundo ocupado por Satanás. Y si tú no entiendes que estamos en lucha contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes, tú estás absorbido y ya te chupó la bruja, digo yo. ¿Por qué? Porque no entiendes que estamos viviendo en una guerra que no hay cuartel. No conocemos al enemigo, no lo vemos, es una guerra invisible. Dice aquí, en Lucas 4, Lucas 4:16. Fíjense nada más cómo Jesús tenía todo perfectamente ordenado en los tiempos. A él nada le sorprendía. Cuando la mujer estaba, pongo otro ejemplo, cuando la mujer estaba, hay dos casos cuando las mujeres rompen sus perfumes y le ungen sus pies a Jesús. Son dos casos diferentes. Uno fue una ramera y otro fue María, la hermana de Lázaro. Son dos casos diferentes, porque son dos lugares diferentes. Y entonces viene una mujer y le unge, la prostituta, ¿verdad? Le unge los pies con perfume y hasta con sus cabellos le lavaba sus pies. Y el fariseo que estaba ahí pensó, dice, si Jesús supiera quién es esta mujer, no la tendré ahí. Y Jesús, sabiendo los pensamientos de ese hombre, le dijo, ¿qué cabildas? ¿Qué piensas en tu mente? Ella me lavó los pies, me ofreció agua, ¿y tú qué has hecho? A veces tenemos el dedo tan afilado,
¿verdad? Y hasta lo tenemos tieso, ¿verdad? Y es como una pistola para señalar a aquel, el que está mal. Y tú no te eres capaz de verte a ti mismo, como que no tienes espejos en tu casa. Cómprate uno para que sepas quién eres. Y cuando tú entiendes quién eres, que tú eres un pecador igual que yo, y que eres un pecador igual que el otro, igual que todos los que estamos aquí somos pecadores, nada más que los cristianos somos pecadores arrepentidos y lavados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y tú y yo antes éramos igual. Y yo y tú no tenemos ninguna diferencia, nada más que yo he sabido lavar mis pecados y tú no quieres. Tú prefieres vivir en el pecado. ¿Por qué? Porque así te conviene, así te gusta. Y vamos pues este fragmento de Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y el día de reposo, dice, entró en las sinagogas conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro de la profecía de Isaías. Habiendo abierto el libro, halló en el lugar donde estaba escrito. O sea, ¿quién le enseñó a Jesús a manobrear los rollos? ¿Dónde aprendió? ¿Dónde supo? No se le perdió. A mí se me pierden los versículos bíblicos, a ti. Pero Jesús inmediatamente en el rollo, en la Biblia, inmediatamente leyó el fragmento que tenía que leer delante de los hipócritas religiosos que estaban en la sinagoga. Y les dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a visitar a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Y sabes qué hicieron los religiosos que estaban oyendo eso que estaba predicando Jesús? Se enojaron. Ahí en ese momento empieza el ministerio de Jesús, no un minuto después, no un minuto antes. Jesús es puntual en todos sus compromisos. Él no llega después. Él tenía un reloj suizo en su mente y lo sigue teniendo. Se ha de cumplir las profecías tal y como Dios lo dijo, una por una. Todas las profecías de Apocalipsis se han de cumplir. Han de venir las pestes, han de venir los tsunamis, los terremotos descritos en Apocalipsis van a venir. Como se han cumplido cientos de profecías del Antiguo Testamento, van a pasar, van a suceder. ¿Qué te hace pensar que no van a suceder? Si se ha cumplido todo lo que estaba en el Antiguo Testamento, ya se cumplió, ya pasó. Ahora solamente estamos esperando que se cumplan algunas cuantas que faltan por cumplir en el Nuevo Testamento. No te duermas. En el cine te puedes dormir. Dice aquí en el versículo 6, regresamos a nuestro texto en Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Niño nos es nacido. O sea, Jesús entraba al escenario mundial como niño. El anticristo entrará al escenario mundial como adulto. ¿Por qué? Porque será hombre. Y nosotros no adoramos a un hombre, nosotros adoramos a un Dios. ¿Cómo sabemos que es Dios? Porque estaba profetizado con 600 años de anticipación que Jesús entraría al vientre de una mujer. Aquí Dios iba a poner en el vientre de una mujer e iba a nacer como niño. ¿Cómo lo hizo Dios? ¿Cómo se metió a los genes y fecundó el óvulo de María? ¿Cómo lo hizo? Solamente hay una explicación: Dios lo hizo. Hoy los científicos quieren manipular los genes. Se sienten dioses. Estaba leyendo sobre la explosión que hubo en la
planta nuclear que hubo en Rusia, ¿se acuerdan? Fue en el año 70 y tantos, ¿no? 70 y tantos. Y dice un científico que las repercusiones de esa explosión nuclear, que todavía no pueden ir, nadie está totalmente abandonado, no puede acercarse nadie todavía por la radiación que existe, nadie se puede acercar. Y entonces decía un científico genetista, decía, las consecuencias de la explosión en Chernóbil, ¿verdad?, en Rusia, no se han determinado, porque las repercusiones genéticas van a repercutir en 3 generaciones. Y hasta que no llegue la 3ª generación, entonces vamos a ver malformaciones humanas como nunca lo hemos visto. Échate esa. Y Apocalipsis dice que habrá personas que tengan malformaciones genéticas. ¿Coincidencia? No, está todo escrito. Esto va a pasar, está pasando. Si te gusta meterte a consultar internet, hazlo, por favor. Todo esto que yo estoy diciendo está avalado. O sea, no estoy hablando yo ¿verdad? A lo mejor, quizá, puede ser. No, la Biblia lo dice y aquí está escrito y todo se está cumpliendo y tal como lo dice la Biblia. Niño nos es nacido. Vamos a regresar aquí a nuestra página a Isaías 7:14. Isaías 7:14. ¿Con cuántos años dijimos? 750 años antes de Cristo, Jesús estaba siendo profetizado por medio de Isaías. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. O sea, estaba claro que los judíos tenían que entender que Emmanuel significaba Dios con nosotros. O sea, Jesucristo, cuando caminó en Jerusalén y caminó en Galilea y predicó, Él no salió del país. Los apóstoles, los discípulos salieron del país y ha llegado el evangelio a México a través de 2000 años. Jesús no salió, Él caminó ahí, y cuando Él caminaba era Dios caminando en Jerusalén. Caminaba, era Dios, estaba caminando Él entre el pueblo. Él vino y abrazó a Pedro y abrazó a Juan y abrazó y estuvo con ellos caminando, y Él, Dios, los instruyó. ¿Por qué no podía ser una persona normal la que tenía que haber venido? Porque todos nosotros los humanos tenemos dentro de nosotros la maldad. Déjame explicar esto. Dentro de nosotros hay maldad. Y yo no puedo morir por ti para expiar tus pecados, porque primero tendría que morir por mí para expiar los míos. Entonces, si yo fuese un mártir, vamos a suponer que yo voy a salvarte. Si yo fuera un mártir, entonces yo, espérame, primero muero por mis pecados y regreso a volver a morir por los tuyos. ¿Cuándo ha sucedido eso? ¿Quién puede hacer eso? Ni un humano puede hacer eso. Pero como Jesucristo era santo en toda su manera de vivir, y que aunque lo quiera, ¿verdad? Ahora están haciendo que una película gay de Jesucristo, o sea, qué bárbaro. ¿Por qué no hacen una película del Dalai Lama gay? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque hay una sola figura en el mundo a la cual tienen que atacar. Se llama Jesucristo. Es la que contradice todos sus pecados, es Jesucristo. Y a la que tienen que desvirtuar es a Jesucristo y la Biblia. No hay otra forma. Entonces, este era ¿verdad? Emmanuel entre nosotros. Y luego dice el principado. Regresamos a nuestro texto y estamos en Isaías 9:6. Dice, hijo nos es dado el principado sobre su hombro. Esa palabra principado, vamos a Apocalipsis 19. El principado es autoridad suprema. Esto es lo que significa autoridad suprema. O sea, el principado es que
Él puede hacer conmigo, lo que Él quiera. Eso significa que Él puede traer juicio y puede ver, y que va a hacer juicio en contra de las naciones, por supuesto que lo va a hacer. Y dice aquí, dice en Apocalipsis 19:11, entonces vi en el cielo abierto y aquí un caballo blanco, el cual lo montaba, se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Dice en el versículo 12, sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas que tenían un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Quién es? Jesucristo. Y su ropa teñida, manchada de sangre. Es la sangre, representa la sangre del Cordero. Dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios, del Dios Todopoderoso. O sea, Dios en un momento se va a decidir a hacer juicio. Va a traer juicio a este mundo. Ya lo necesitamos. Ya necesitamos que Dios venga a hacer juicio. ¿No es verdad? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo vivimos? Angustiados, con temor, con zozobra, que si los gobiernos, que si el dólar, que si el peso, que si la policía, que si la seguridad, que la delincuencia, que los homosexuales, que si bueno, tantas cosas, ¿verdad? La violencia doméstica, la violencia fuera de las casas, la violencia, las drogas. Dime qué bueno tiene este mundo. Y Dios va a traer justicia. Cuando Jesús entró en Jerusalén, Él entró en un burro. En un burrito entró, representando la humildad. Y cuando venga a hacer justicia, va a venir como un soldado arriba de un caballo blanco y con una espada en la mano, a cortarle la cabeza a todos aquellos que no quisieron obedecerle, que dijeron, tú tardas, y yo por qué de subir a la iglesia, y a mí qué me importa, y a mí la iglesia y el pastor y todo, la Biblia, a mí qué me importa, a mí déjenme libre, yo quiero ser libre, y tú vas a ser libre. Nadie hay libre en este mundo, entiéndelo. No existe la libertad si no es en Cristo. Nada más en Cristo tenemos libertad. Ahora, ¿qué es la libertad? De poder amar a quien yo debo de amar. Esa es libertad. De que tú puedas dejar de emborracharte, de embriagarte. Esa es libertad. Embriagarte y emborracharte se llama esclavitud. Y de drogarte y de ver pornografía, esa es esclavitud y estás en los brazos de Satanás. Entiéndelo, abre tus ojos. ¿Cuándo te vas a doblar rodillas y te vas a vencer a un Dios santo, vivo y verdadero? ¿Cuánto tiempo más quieres estar sentado ahí sin hacer una firme conversión de tu vida? ¿Cuánto más quieres? ¿Qué más necesita pasar en tu vida? ¿Qué está pasando? A lo mejor si yo te hubiera dicho hace 10 años que se iba a legalizar el homosexualismo, iba a decir, ¿estás loco? ¿Cómo crees que va a suceder eso? Si hace 10 años estábamos luchando que no se permitiera la legalización del aborto y se nos hacía una locura. Y ahora ya está prohibido que hables en contra de un homosexual. Ojalá y venga el Señor antes de que sea obligatorio ser homosexual, imagínate. ¿No es verdad? Los jóvenes le dicen en la escuela, las niñas le dicen a los niños ahí en la escuela, ¿tú eres gay? Niño, ¿tú eres gay? Y le dice el compañerito, dice, no soy gay. Dice, ¿cómo no sabes si eres gay? Dice, no soy. Eso sucedió aquí, me impactó. Dice, ¿cómo no eres gay? Sí eres gay. Dice, no, pues más que lo negas, eres gay. Dice, no, ¿por qué no soy gay? No soy. Dice, ¿y cómo sabes si nunca lo has probado?
Es verdad lo que le estoy diciendo. Eso está sucediendo aquí en las escuelas. Entonces, ¿qué le están haciendo? Invitándolo a que pruebe. El problema de probar es que ahí se queda. Entonces ellos se excusan. No sabía que era gay. Pues te convertiste. No sabía que era lesbiana. Te convertiste. Yo, por ejemplo, ¿a cuántos convertí? A borrachos. Yo llegaba con uno que me decía, no, yo no tomo nada. Nada, no, nada. No, es que digo, es que tienes que tomar algo que te guste. ¿Y qué crees? Y los hacía tomar. Y los emborrachaba. Y los convertía a borrachos. ¿A cuántas personas has convertido y sigues convirtiendo a la maldad? Si no predicas, no eres luz. Y si no eres luz, no te puedes llamar hijo de Dios. Solamente los hijos de Dios resplandecen en las tinieblas. Solamente un hijo de Dios se levanta en contra del pecado y puede decir, eso que está sucediendo es pecado y a Dios no le agrada. Tienes que predicar la palabra. Y tienes que confrontarlos con la verdad, aunque les duela, y aunque te persigan, y aunque te corran. ¿Cuándo lo vas a hacer? Por cobarde, no has predicado. Vas a tener que hacerlo. Vas a tener que hacerlo. Porque Dios no se avergüenza de ti. Tienes que predicar. Ay, es que mi familia, ¿cómo les voy a decir? Me van a dejar solitas y ellos son los que me mantienen. No te mantiene tu familia, te mantiene Dios. No te mantienen tus hijos. ¿Cuántas veces han ofendido a Dios? ¿Cuántas veces han ofendido a Dios para que no se ofendan un día que tú les digas que están mal? Pareciera que fuéramos dioses nosotros y somos los perdonadores del mundo. Cuando nosotros somos los que llevamos el compromiso de predicar la palabra. Dice, admirable consejero. Regresamos a nuestro texto de Isaías. Dice, admirable consejero. El consejo de Dios. Dice, para entenderlo un poquito mejor, vamos a Proverbios 8:12. Solamente Dios tiene un poder sobrenatural para ser un admirable consejero. Solo Dios. Cuando tú te dispones a escuchar la voz de Dios. Este es un don. Eso es un don, ¿verdad? Es un regalo de Dios que nos da Él para que nosotros podamos ser sabios. Y dice aquí en Proverbios 8:12. Dice, yo la sabiduría habito con la cordura. Pregunta, ¿quién está hablando? ¿Quién? Jesús. Él es el consejero admirable. Lo estamos leyendo en Isaías. Él es el consejero admirable y dice, yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia. Mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernantes juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Cuando tú te pecas, ¿le buscas rápido a Dios? ¿Me oyeron? Cuando tú pecas, ¿le buscas a Dios rápido? El problema de cuando pecas y no te arrepientes rápido, ¿sabes qué pasa? Se empieza a endurecer el corazón. Y empieza a endurecerse y es fácil arrepentirte en ese momento, pero es muy difícil que tú pienses que te puedes arrepentir en 2 o 3 días. Es imposible. No sucede eso. Ahí está el faraón. 9 veces se le predicó. Más de 9 veces se le predicó y el faraón endurecía el corazón simplemente porque él decía, hay otra salida. Debe de haber un lugar
que va a caer el juicio de Dios, pero pues yo la voy a librar. Y mi compadre ya se murió por borracho, pero yo no me he muerto. Y piensas que eres eterno. Piensas que no te va a suceder nada. ¿Por qué? Por la soberbia humana. Dice, el siguiente nombre es Dios fuerte. Gilbar. En el hebreo, Gilbar, y es interesante porque esta palabra Gilbar se refiere a los gigantes del Antiguo Testamento, por ejemplo, que David peleó con Goliat. Goliat era un Gilbar, un gigante de guerra, pero aquí se agrega la palabra invencible, o sea, es invencible. Dios es un guerrero poderoso, nadie lo puede vencer, es invencible. Si tú confías tus batallas a Dios, Él las va a pelear por ti. Y tú confías tus necesidades a Dios, tus enfermedades, tus tristezas, tus lamentos, y le acusas. Si tú acusas a Dios y le dices, Dios, te acuso a sin vergüenza. Voy a apuntar para acá mejor. Pues no, ese que... Y tú le dices a Dios, Dios, este sinvergüenza me está haciendo la vida pesada. Este sinvergüenza no me mantiene. Si eres una mujer, no me mantiene. Es más, Dios, hasta me golpea y me insulta. Y tú acusas tu causa con Gilbar y le dices, Dios, el Dios todopoderoso, el gigante, ayúdame. Y en ese momento Dios se empuña las manos y dice, ¿dónde está ese que te está haciendo la vida difícil? Y no te imaginas cómo Dios te lo va a sacudir, te lo va a quitar de tu vida. Dios puede hacerlo contigo. ¿Cuántas veces yo no le he acusado a Dios a personas que me han hecho la vida difícil? Le digo, Dios, tú eres testigo de lo que se hizo. Y Dios te lo sacude, pero tienes que ir con Él. Príncipe de paz, Shalom. Qué preciosa palabra, Shalom. Shalom en hebreo, Shalom, dichoso, en paz, salud, pacífico, completo, estable. Eso es Shalom. Cuando tú tienes a Dios en tu corazón, ¿sabes cómo vas a estar? Shalom, en paz. En paz, una paz verdadera. Dice el versículo 7, regresamos a nuestro texto, y versículo 7 dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. No tú, sino Él. Apocalipsis 21:1. Apocalipsis 21:1. Dios un día va a quitar la maldad, va a quitar las enfermedades, va a quitar el dinero. Ay, vi un hermano por allá que se... ¿Cómo que nos va a quitar? Sí, ya no habrá dinero, ya no va a haber... Ya no, el dinero es una angustia, piénsalo bien, el dinero es una angustia, ¿no es cierto? Cuando no lo tienes, porque no lo tienes. Y cuando lo tienes, porque lo tienes. ¿No es cierto? ¿Sí o no? O a menos que lo ames. Si lo amas, entonces el que ama el mucho tener no sacará fruto, dice la Biblia. Entonces, el dinero es un problema. En la vida eterna no habrá dinero. No habrá dinero. Quizá haya intercambio de lo que nosotros hacemos. No narra perfectamente la Biblia qué es lo que nosotros vamos a hacer. A lo mejor vamos a arar nuestro ranchito y vamos a tener animales que nos ayuden a arar, o quizá ni tengas que arar porque la tierra va a dar su propio fruto. No lo sabemos. No hay tal cosa como que es exactamente lo que vamos a hacer, pero seguramente, seguro que no hay dinero, y tampoco hay ciencia como nosotros lo vemos ahorita, ¿no? Dice en Apocalipsis, con esto termino, Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Se acabó la tierra.
¿Te gusta el mar? ¿Te gustan las montañas? Van a dejar de existir. Se acabó. Ya no habrá más. Dice, pasaron y el mar ya no existía. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, del Dios, dispuesta como una esposa, ataviada para su marido. Ataviada significa adornada. Y dice el versículo 3, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él moraba con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como Dios. O sea, ¿te imaginas? El Dios del cielo que no vemos, que no oímos su voz audiblemente, y que nos ha defendido en cientos de tribulaciones, vamos a estar con Él, abrazados con Él en la mesa, recostados con Él en un sillón, entrando a Él en su recámara y diciéndole a Él, papá, quiero hablar contigo a solas, déjame solo contigo, saca todos estos. Y tú puedas estar con Dios a solas, diciéndole cuánto le amas, cuánto le estás agradecido. Va a suceder. Va a suceder. Yo no sé si tú estás seguro de esa salvación. Yo no sé si tú estás seguro, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio. El Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu de que yo soy salvo. O sea, nadie me convence. Yo no te puedo convencer a ti. El Espíritu Santo es el que me convenció a mí de que yo soy cristiano. Simplemente. Y una muestra sin dudar de un cristiano es que el cristiano verdadero nunca se aparta. Permanece fiel, pegado a la presencia de Dios. Nunca se aparta. Salieron de nosotros, pero no son de nosotros. Porque si hubieran permanecido con nosotros, hubieran regresado, serían de nosotros. No nos equivoquemos. No nos equivoquemos. Puede ser que tú no seas cristiano y que tú no tengas la seguridad de la salvación. Y dice aquí el versículo 4, enjugará Dios todas las lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ya no habrá enfermedades, ni llanto, ni dolor. Habrá un gozo eterno, 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 por los siglos de los siglos de los siglos. Y entramos a la eternidad, y todas estas cosas habrán quedado atrás, y ya nadie más va a volver a sufrir. Entonces, ¿por qué Dios te creó a ti? ¿Y por qué Dios creó a las personas que no han de ser salvas? Si yo estoy seguro de la salvación, ¿qué pasa con mis familiares que no son salvos? Dios les está dando la oportunidad. Dice el Salmo, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, una noche a otra declara sabiduría, y no es oída la voz de Dios. ¿Por qué sale el sol? ¿Por qué sale el sol? ¿Por qué sale el sol exactamente? Y por medio del sol nosotros podemos calcular la hora en la que estamos viviendo. ¿Quién lo hizo? ¿Quién? Oye, un reloj chino se para, deja de funcionar. Hasta el mejor reloj deja de funcionar. ¿Y por qué? Después de 6,000 años, el sol sigue saliendo y dando la vuelta como si hubiera sido el primer día que empezó a funcionar el sistema de los planetas. ¿Quién lo hizo? ¿Quién mantiene esa energía? ¿Quién lo hace? Dios. El mismo Dios que va a detener los planetas y va a traer juicio a esta tierra. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en este momento, porque tú has sido bueno con nosotros. Porque dice la Biblia que tus promesas, algunas las tienen por tardadas.
sino que tú eres paciente, no queriendo que ninguna persona perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gracias, hermoso Dios. Si meditamos en tu grandeza, en la exactitud de los tiempos, en cómo tú trajiste a Jesucristo a este mundo en una forma insospechada, inimaginable. Y así, inimaginablemente un día vas a venir a juzgar a la humanidad. Así como trajiste a Jesús, el santo de los santos, muerto por los pecadores, pero no por todos, sino por todos aquellos que creen en Él, a los que Dios les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Te pedimos perdón, Dios. Cuán grande y maravilloso es este misterio, lleno de cosas tan hermosas, promesas. Es maravilloso. Como dijo David, alto, no lo puedo entender. Es mucho más que mis pensamientos. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, si tú has oído la palabra de Dios una y otra vez, o quizá es la primera vez, y Dios te está hablando o te ha hablado, este mensaje ha llegado allá adentro de ti, es Dios quien te habló, es Dios quien te está diciendo: hija, quiero que me entregues tu vida, quiero limpiarla, quiero que me conozcas, quiero que camines conmigo. Es Dios quien te está diciendo. Y lo único que tú tienes que decirle a Dios es: perdóname, perdóname por mis pecados, Dios. Sé que te he ofendido, sé que no te he considerado, y hoy quiero caminar contigo y quiero recibirte como mi Señor y como mi Salvador. Sé que moriste y resucitaste de entre los muertos, Jesús, y quiero en este momento que tú empieces a cambiar mi vida. Te recibo pues como mi Señor y mi Salvador. Amén y amén.